Algunas personas Dios les está poniendo un cántico especial de liberación, canto de liberación en su corazón, dentro de sí. Alza tu voz, porque el Señor te va a liberar. Alza tu voz, da ese cántico nuevo de liberación con todo tu corazón. Cántale. Algunos hace muchos días no han entonado una adoración al Señor. Yo te invito a que lo puedas hacer con toda libertad. Este es el lugar. Gracias. Ante el único Rey, solo a ti sea la gloria. Batimos nuestras manos delante de ti. Sea la adoración. Toda lengua, que se despierte, Señor, toda lengua, que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria. Algunas personas están reconciliándose nuevamente con el Señor, restaurando su relación con el Señor. Cuando tú le das la honra debido a su nombre, debida a su nombre, Él te honra también. Él te honrará. Él te honrará. En lugares donde tú no te imaginas, Él te pondrá. Sea la gloria. Sea la gloria, Señor. Y si dices que estás muy joven, mejor aún, entrégale toda tu vida al Señor. Toda la honra de tu vida al único Rey y Señor. A los jóvenes les declaro esto: entreguen toda su vida al único Rey. Oh, gracias, Jesús. Gracias porque tú eres ese Cordero a quien podemos honrar, Señor. Entregamos toda honra y toda gloria a ti, Jesús. Toda honra. Disfruta de la presencia de Dios. Gloria al Cordero que quita el pecado.
que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero, que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero, que quita el pecado del mundo. Muy buenos días, bendiciones a todos en este nuevo año. Bendice a la persona que tienes allí a tu lado en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado. Nati, un saludo muy especial. Hacía días que no te veíamos. Bienvenida. Bienvenidos todos en esta mañana. Familia hermosa, les saludamos a todos. Damos gracias al Señor por este nuevo año. ¿Cuántos están felices por este nuevo año? Amén. Creo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Bueno, la semana pasada estuvimos tratando un tema que llamamos, vamos a ver si alguien recuerda, la segunda venida de Cristo. Y hay una pregunta, porque el tema de la segunda venida de Cristo es muy amplio, muy amplio. Hay una pregunta, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Y hemos estado hablando en esta temática de la segunda venida de Cristo, fundamentado en las 10 vírgenes. En las 10 vírgenes. Empezamos esta enseñanza y empezamos hablando de algunos momentos proféticos. Esos momentos proféticos son momentos que yo vi en la enseñanza cuando estaba estudiándola y yo dije, wow, Señor, interesante. ¿Por qué momentos proféticos? Porque realmente allí describe prácticamente cómo será el comportamiento, oigan esto, de la novia, que es la iglesia, en el momento cuando el novio venga por su iglesia. ¿Cómo será el comportamiento? Entonces Jesús está hablando de algo profético. Entonces hay unos momentos proféticos del comportamiento de la novia. Y si ustedes leen exhaustivamente estos 13 versículos, se van a dar cuenta, wow, cuando Jesús hizo como esa evaluación de cómo será ese momento, la iglesia estaba como rajada, ¿no? La iglesia se rajó. ¿Cuántos creen que la iglesia se rajó? A un profesor que le digan que el 50% de sus estudiantes perdieron el curso, doloroso. Doloroso. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. El 50% eran prudentes, estaban preparadas, pero el otro 50% no lo estaba. Y Jesús las llamó insensatas. Entonces, en esos 13 versículos hay 8 momentos, hablamos de 3 la semana pasada. Y quiero solo hacer un enunciado de las 3. Los que no lo vieron pueden verlo en YouTube, ya está montado allí para que conozcan más detalladamente de esos 3 momentos proféticos que hablamos la semana pasada. Pero voy a enunciar todo el pasaje para los que están aquí puedan entender lo que vamos a hablar en esta mañana. Desde el versículo 1 dice, estamos en Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas,
no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos o vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: ¡He aquí! ¡Viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo no sé cuántos de los que están aquí algún día han reflexionado en esta parábola de los 10 vírgenes. Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos? Algunos. Entonces mejor no predicamos de esto. Dios, por mucho que uno haya escuchado esto, Dios siempre nos quiere hablar por su palabra. ¿Cuántos lo creen? Y voy a enunciar los 3 primeros, solamente un enunciado muy rápido de cada uno de ellos. Pero el primer momento profético que hablé la semana pasada, ese primer momento profético está en el versículo 1, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aunque las 10 vírgenes que decíamos, bueno, esta parte la he llamado: la iglesia está consciente que está comprometida para casarse con Cristo. Es una pregunta. Y yo lo hago como un momento profético. ¿Estamos hoy conscientes que nosotros nos vamos a casar con Cristo? Y eso lo hablé la semana pasada. Si quieres saber un poco más por qué las 10 vírgenes representan también la iglesia del Señor, mira lo que hablamos la semana pasada. Realmente la actitud que estas vírgenes tomaron deja mucho que desear de una novia que está esperando al novio ansiosa. Deja mucho que desear. Pero seamos realistas, aquí cabe la pregunta: ¿la iglesia de verdad, si realmente estamos preparándonos como la novia para ese encuentro con el novio? Ahí les dejo. Primer momento profético. Segundo momento profético, versículos 2 y 4. Yo le llamo: ¿cómo estará el corazón de la iglesia cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Por qué? Miren lo que dicen los versículos de 2 al 4. Dice: y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite de reserva, la vasija de reserva. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos o en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Es aquí donde vemos, en estos 2 versículos, que Jesús habla de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y dice, prácticamente dice,
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El número 10 habla de plenitud. O sea, está hablando prácticamente de la iglesia del Señor. O sea que Jesús está hablando de un momento profético cuando Él venga, donde el 50% de la iglesia estará preparado, pero el otro 50% no lo estará. Ahora aquí cabe preguntarnos, ¿a cuál de las vírgenes pertenezco? ¿A las 5 prudentes o a las 5 insensatas? Ese es el segundo momento profético. Puedes verlo en el video de la semana pasada. Tercer momento profético, versículo 5. ¿Qué hay detrás de la tardanza del novio de Jesús para su segunda venida? Miren lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de la tardanza del novio? ¿Qué hay detrás de la tardanza del novio? Miren lo que está diciendo, todas se durmieron, incluye a las prudentes. Entonces, y por supuesto las insensatas, esto nos habla que cuando Cristo venga, habrá un adormecimiento general de la iglesia. Jesús está haciendo un planteamiento profético de lo que vendrá cuando Él venga a buscarnos, porque Él nos viene a buscar en el rapto y luego subimos con Él a las bodas del Cordero. Y es ahí donde se dan las bodas del Cordero, donde nos vamos a casar con Él. Entonces, si el 100% está dormida, si viniera hoy y el 100% de la iglesia está dormida, ¿creen que nos pudiéramos ir todos? Nos quedamos. Creo que Dios nos está rompiendo maneras de pensar, paradigmas en nuestra mente cuando nosotros decimos, Señor, ya, ven por mí, ya yo quiero irme. O mándame. Peligroso decirle al Señor que me mande. Porque mandarme, ¿sabe qué es? Me voy con Él. Muero y me voy con Él. Pero eso es egoísmo, porque nosotros aquí vamos a cumplir un propósito por el cual Él nos ha llamado. Así que aquí cabe la pregunta, ¿me estoy preparando como la novia en medio de la tardanza? Así que la tardanza del novio, ¿para qué es? Para que nosotros nos preparamos. Ese es el resumen rapidito de los 3 primeros momentos. Cuarto momento, de este no he hablado. Cuarto momento. Versículo 6 dice, y a la medianoche fue oído un clamor. Dice, ¡he aquí! ¡Viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¡Wow! Recordemos que las 10 estaban dormidas. Pero como que en algún momento, una como que tenía los ojitos así, entrecerrados y vio la sombra, algo está pasando. ¡No! Y grita, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Yo cuando pienso en ese momento profético, yo veo un momento de estrés y de miedo. Si no estamos preparados. Y yo no sé si esto te recuerda algo que tú pudiste haber vivido en el colegio o en la universidad como yo lo viví. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando llegó el profesor? Llegó a clases y dice el profesor, saquen todos una hoja, que hoy hay examen.
o hay quiz. ¿Cuántos momentos tan estresantes y llenos de pánico para muchos de nosotros y nuestros compañeros? Así lo puedo imaginar. ¿Qué ocurrió o ocurrirá en ese momento? Yo pienso que esta parábola de Jesús no es para llenarnos de miedo, es para prepararnos. Y también creo que lo profético, cuando lo profético se usa, no es porque ya Dios lo dijo, está escrito y eso se va a cumplir al pie de la letra. ¿Sabías tú que tus oraciones pueden cambiar lo profético? ¿Tú sabías eso? Entonces yo creo que el Señor nos está diciendo anticipadamente, mira, para ese momento, cuando la iglesia venga, si todas estaban dormidas y el Señor nos está advirtiendo por esta parábola, es porque nos está diciendo, pónganse pilas, prepárense para que a ninguno se los coja, como dirían por allí, con los calzones abajo. A ninguno. Yo creo que el Señor está preparando a su iglesia para esa venida. Así que una de las funciones de la iglesia tiene que ver con eso. Una de las funciones de las 10 vírgenes, yo lo decía la semana pasada, que las 10 vírgenes realmente representan primeramente al ministerio profético. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es el ministerio que tiene las antenitas puestas. Y nosotros necesitamos, como iglesia del Señor, no necesitar el cronos. El cronos es el tiempo específico de Dios de hoy es 19 de enero, 11 y 10 de la mañana. Ese es tiempo cronos. Pero el tiempo kairos de Dios no es exactamente ese. Es el tiempo, es un tiempo específico que no es específicamente hora, pero tú sí te das cuenta que como que ya la cosa está llegando. Como cuando uno dice, oye, hoy quiere llover. Bueno, ¿y tú cómo sabes que tienen ganas de llover? Mira, el cielo está encapotado. El cielo está negro. Tiene ganas de llover. Está soplando una brisa fría. Esta brisita es de agua. Huele a lluvia. A eso se refiere el Señor. La iglesia del Señor necesita ser entendida que hay un olor cuando Cristo venga, así como huele a agua, huele a que el invierno está entrando. Miren lo que acaba de ocurrir ahora en estos días anteriores, al finalizar el año, nos despistó a todos. Lloviendo casi el 24, el 31, yo no sé ustedes, pero yo me sentía incómodo. Yo decía, no parece que estuviera en diciembre. No estoy en mi hábitat. Así no lo celebraba yo cuando era niño. El sol era diferente, la brisa diferente, todos diferentes. Lo que está pasando y aún todas las cosas que están pasando allá arriba en Estados Unidos, las mismas heladas y todo esto como se ha venido, hay un despiste total. Pero porque haya despiste total, la iglesia no debe despistarse. Y para eso son el ministerio de las 10 vírgenes. Representa ese movimiento profético que sabe que tiene ganas de llover. Tiene ganas de llover. Y decía que las 10 vírgenes también representan al ministerio pastoral. Porque quien prepara a la iglesia realmente somos los pastores. Quien realmente embellece la iglesia somos los pastores. Si la iglesia se deja embellecer. Porque para eso está la obediencia, que ese es
la temática que este año vamos a trabajar. Ya estaremos hablando en otro domingo de esto, pero el tema que el Señor nos ha dado para este año es obedeciendo por obligación. Obedeciendo por amor. Entonces, yo creo que el Señor está, a través de esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos está midiendo, nos está calibrando cómo estamos nosotros, nos está calificando, pero es como esos exámenes que Dios te hace y después te dice, yo anulo ese examen. Todos lo perdieron. ¿Les pasó también eso algún día? Sí, claro. Yo recuerdo donde todos nos rajamos y luego el Señor, el profesor decía, vamos a anular todo ese examen. Yo creo que el Señor ahora mismo lo está anulando. ¿Sabe por qué? Porque es tiempo de gracia. Eso es la gracia. La gracia es un favor no merecido. Por nota, nosotros no merecemos ahora que el Señor viniera y no fuéramos con Él. Por nota, si nos pone nota, estamos todos rajados. Entonces, el ministerio profético estará activado para ese momento inminente cuando el Señor venga. Así que fue evidente que hubo un clamor. ¡He aquí! ¡Viene el esposo! Yo creo que por la gracia del Señor hubo una que no estaba tan dormida. Estaba adormitada. O sea, es ese momento, y ustedes lo saben cuándo es, ese momento que los ojos se entrecierran y se te cierran los ojos, pero tú ves que pasó alguien así por el frente. Por una sombra. ¿Quién es? El esposo, ya vino. Entonces, una de ellas debía estar en esa actitud. Entonces, comento todo esto porque esta parábola es una parábola profética de advertencia, para que no nos coja desprevenidos cuando el novio Jesús venga por nosotros. De manera que aquel que esté conectado con Dios y no esté dormido, ese será el que podrá reconocer ese momento inminente y podrá ser entendido de la segunda venida del Señor. Podrá saber, oye, tiene ganas de llover. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Porque miren, Jesús, miren lo que está ocurriendo. ¿Cuántos creen que el mundo está pasando momentos difíciles? En el mundo se están viviendo lo que dice Isaías 60:2. Miren lo que dice Isaías 60. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti, está hablando a la iglesia del Señor, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Miren lo que está ocurriendo. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Eso es algo que está viendo el profeta Isaías. El ministerio profético está viendo eso, una oscuridad sobre la tierra. Si usted observa lo que está pasando en el mundo entero ahora mismo, hay un movimiento progresista en el mundo entero. Y esto no tiene que ver con que sean países comunistas o capitalistas. No, el movimiento progresista está en el mundo entero. En el mundo entero está. Y está trayendo una oscuridad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y los gobiernos progresistas están procurando en la mayoría de los países del mundo entero que las leyes que se aprueben en los congresos de los diferentes países
sean leyes que vayan en contra de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Muchas de nuestras constituciones de nuestros países realmente tienen un fundamento bíblico. Entonces, si ustedes ven, y aquí en Colombia este año que acaba de pasar, hubo una cantidad de cosas que quisieron meter así a la fuerza, tratando de aprobar leyes. Y la iglesia del Señor, nosotros estuvimos a la vanguardia en oración por nuestra nación para que no se aprobaran leyes. Se aprobaron algunas cosas, y nosotros confiamos en la soberanía de Dios. Pero también necesitamos que, así como la iglesia, estamos viendo que la iglesia estaba dormida para la venida del Señor, entonces ese adormecimiento todavía existe con mucha más razón, porque no todo el mundo está en la sintonía desde la iglesia del Señor para orar aún por un Congreso que está aprobando leyes donde van en contra de lo que nosotros hemos aprendido y hemos entendido de que dice la palabra de Dios, y aún en la Constitución nuestra también está a favor de lo que Dios dice. Entonces, todas esas cosas que vivieron nuestros padres y abuelos, estos gobiernos progresistas y este movimiento progresista, todo eso lo ve como algo retrógrada y exclusivista. Entonces, eso es para decir, estamos en una oscuridad total. Si estamos en una oscuridad total, miren las palabras de Jesús. Y vuelvo a las palabras de Jesús. Miren lo que dice. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, viene el esposo. He aquí, viene el esposo. Ahora, miren que dice, exactamente dice, a la medianoche. Yo pudiera pensar, sí, es aquí en Latinoamérica. Pero yo creo que cuando el Señor se está refiriendo a la medianoche, el Señor no se está refiriendo a las 12 de la noche. Se está refiriendo a una medianoche, a un momento o a un tiempo kairos, como lo dije ahora, más no a un tiempo cronos. ¿Por qué? Porque si se ve en Latinoamérica de noche, en Asia, ¿qué es? Está de día. Entonces el Señor no estaba hablando de eso, Él está hablando de todo el mundo. Está hablando de una medianoche espiritual donde todo es oscurantismo. Entonces es una tierra, es un mundo que está lleno de oscuridad. ¿Podemos entender esto? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Entonces, mis amados, estoy entendiendo que la oscuridad, aquí cabe esta pregunta, estoy entendiendo que la oscuridad que hay mundialmente ahora mismo habla de que ya casi es la medianoche. Estoy entendiendo eso como novia. Si ya casi es la medianoche y el Señor está por venir, wow, esto no demora mucho. Creo que la iglesia del Señor necesitamos prepararnos. Estoy preparado para ir en contra de esa oscuridad moral. Y Jesús quiere hallarme digno de recibirme como esa novia que está preparada para casarme con Él. Estoy listo. Termino el cuarto momento profético. Quinto momento profético, dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Aderezar es arreglaron sus lámparas.
qué pena saber que la plenitud de las 10 vírgenes, las 10 estaban adormecidas. Qué pena saber eso. Yo me imagino Jesús, el dolor que tendrá al saber que su novia está dormida. Yo no sé a cuántos de los que están aquí algún día su novia lo dejó plantado. Yo tengo un amigo que su novia lo dejó plantado, con todo comprado, doloroso, muy doloroso. Ahora, la pregunta aquí es, nosotros no podemos esperar el momento inminente de la llegada del novio para arreglar las lámparas. Porque el asunto es que las prudentes se durmieron, pero ellas también salieron a arreglar las lámparas. ¿Qué habla eso? Y es interesante ver, porque necesitamos entender, oye, ¿qué representan las lámparas en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué representan? Y miren lo que yo veo. Primero, las lámparas representan nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Nosotros somos lámparas. Al fin de cuentas, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Entonces nosotros somos lámparas. La pregunta es, ¿soy luz donde estoy? ¿En mi casa, en mi trabajo, en el lugar donde vivo? ¿O mi comportamiento deja mucho que desear donde estoy? ¿Cómo me ven mis vecinos? ¿Cómo me ven los de mi casa? ¿Cómo me ven mis compañeros de trabajo? A veces esto no lo sabemos. ¿Y sabe qué hermoso es hacer esos talleres de integración donde uno hace, aún con los de su familia, aún con los del colegio, aún con los compañeros de trabajo, hacer un taller, oye, ¿cómo me ves tú a mí? Y que le diga a la otra persona, ¿de verdad quieres que te diga cómo te veo? Si te lo digo, ¿no te molestas? Tranquilo, dímelo. Suelta. Un momento doloroso se puede convertir ese momento para nosotros. Pero qué bueno es escuchar verdades, porque son estas las que nos van a ayudar. Segundo de esta parte, ¿qué representan las lámparas? Las lámparas también representan el servicio que hacemos para el Señor, o el ministerio que hacemos para el Señor, que Dios nos entrega como hijos de Dios. Ese servicio, eso es lo que Dios pone también a través del servicio, para que ese servicio alumbre. Entonces nuestras vidas representa también esa lámpara, pero también el servicio que hago representa una lámpara. Ahora, Jesús había dicho que la luz o la lámpara no es para ponerla debajo de la mesa, así que aquí ninguno está llamado ni a esconder su propia vida, ni a esconder el servicio que tú haces para el Señor. No lo puedes esconder. Entonces, sea ministerio o cualquiera que sea el servicio, pero para el Señor, ese servicio debe ser luz donde quiera que estás. Debes hacerlo por amor, y por eso esta temática de este año nosotros le hemos llamado obedeciendo. Ni siquiera le pusimos obediencia por amor, porque obediencia es un sustantivo, pero obedeciendo es un verbo en acción. Es algo que tú lo haces todos los días. Entonces, y obedeciendo por amor. ¿Sabe que todavía la iglesia del Señor vivimos en la ley? Porque sentimos más hacer las cosas porque me las están mandando. Es que el pastor dijo que ayunáramos 21 días, pero yo no quería hacerlo. Pero ahora lo voy a hacer. O por el temor también a ser castigado. No, los otros van a ser beneficiados y yo no, yo mejor lo hago. Ajá, tú sabes. Donde va Vicente, ahí va la gente. Tercero, ¿cómo alumbramos también? Las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer. Tú sabes que Dios anticipadamente tiene buenas obras preparadas de antemano para que cada uno de nosotros haga esas buenas obras. ¿Sabe? La iglesia a veces no sabemos esto, pero una de las cosas que nosotros necesitamos preguntarle a Dios es,
¿cómo me alineo con las buenas obras que tú diseñaste para mí? Muéstrame ese diseño. Dios lo hizo anticipadamente. Eso está escrito desde antes que nosotros hubiéramos nacido y desde antes de la fundación del mundo. Él escribió buenas obras para nosotros. Ya está planillado, ya está planeado. Nosotros necesitamos alinearnos con las buenas obras. Y esas buenas obras son para que iluminen donde estemos. Entonces, al entender todo esto que el Señor nos está diciendo, si tú eres lámpara, con tu propia vida, tu testimonio ilumina donde estés. Tu servicio al Señor o tu ministerio ilumina donde estés. Y las buenas obras que tú haces iluminan donde estés. Entonces, eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Que nosotros nos preparemos en nuestra vida personal, nos preparemos igualmente en lo que dije de segundo, en el servicio, el ministerio para el Señor, lo haré como para el Señor, no como para el pastor, no como para mi líder. Lo hago con excelencia, lo hago con amor, obedezco por amor, porque es el Señor quien está utilizando a mi líder, quien puso en el corazón de mi líder que yo haga esto. Porque Dios quiere que yo alumbre donde quiera que esté. Entonces, este mundo, estamos viviendo oscuridad. Isaías 62, como lo dije. Pero hay una promesa en Isaías 62. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad los pueblos. Pero hay un pero. Mas sobre ti amanecerá el Señor. Hay un nuevo amanecer. ¿Para quién? Para la iglesia. Entonces no tenemos que tener miedo. Estamos en una época de oscurantismo total. Total, empezando por los mismos gobiernos. Entonces ya uno no sabe ni en quién creer. No, tal vez este partido es mejor, o mejor este, o mejor este. No. Pon tu confianza en el Señor y mira a ver entre los que están, los candidatos que estén para las diferentes cosas, mira cuántos de ellos están alineados con la luz. Si no están alineados con la luz, no vayas con ellos. Ve con los que estén alineados con la luz. Entonces, hay algo muy interesante en todo esto de la lámpara. Siempre recuerdo cuando estábamos niños, mis hermanos y yo, mi abuelo vivía en una finca y en la finca no había luz, pero a nosotros nos encantaba. Llegaba noviembre, terminábamos clases y desde noviembre hasta enero nosotros estábamos en la finca. Allá pasábamos el día de las velitas, allá pasábamos el 24, allá nos ponía el niño Dios. Yo decía, niño Dios tremendo, sabe que estamos en la finca y nos ponía allá. Y llegábamos de regreso a Sincelejo el día de la cabalgata del 20 de enero, para estos días. Llegábamos a Sincelejo. No, ya mañana se acaba la fiesta. Sincelejo tiene ahora 15 días de fiesta. Esta semana toda prácticamente fue de toros. Entonces, me acuerdo de eso porque aprendíamos con mi abuela, con esas lámparas, que las lámparas, para que den luz, tienen un pábilo o una mecha. A ese pábilo o mecha hay que hacerle mantenimiento. Si no se le hace mantenimiento, la lámpara lo que da es una humareda y ensucia toda la casa. ¿Sí? Ahuma todo, y inclusive el olor. Y tú te enfermas también de los pulmones. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que a esa lámpara que somos tú y yo hay que hacerle mantenimiento. Porque probablemente en mi vida yo no me he dado cuenta, pero tengo el pábilo que hace tantos años que no le hago mantenimiento. O a la mecha de mi vida que yo he estado alumbrando. Entonces,
con frecuencia debemos hacerle mantenimiento. Al ministerio mismo, a veces uno mismo necesita descansar. A veces la gente le dice a uno, pastor, ¿y tú por qué no predicas? Pues hace días que no predicas. No, estoy cogiendo fuerzas. Estoy metido con Dios. Estoy buscando la presencia del Señor. ¿Qué viene para este año? ¿Qué viene para lo próximo? ¿Por qué? Porque yo soy igualito a ti. Somos seres humanos y nos cansamos. Entonces necesitamos descansar y tomar cargas. Entonces eso es hacerle mantenimiento al pábilo, a la mecha. Otra de las maneras de hacerle mantenimiento al pábilo tiene que ver con la previsión de la provisión de aceite. ¿Por qué fallaron las vírgenes insensatas? La lamparita tenía un poquito de aceite. Tenía un poquito de aceite, pero ¿qué les pasó a ellas? Que no tenían un recipiente adicional donde ellas guardaran más aceite. Ese fue el problema. Le faltó previsión. Y saben que la falta de previsión es un problema de carácter. Y en los trabajos, si tú tienes un problema de falta de previsión, ¿sabe qué te dice tu jefe? Fallaste la primera vez, te la acepto. Fallaste la segunda vez, ahí hay como que una prevención contigo. Fallaste la tercera vez, tu jefe te puede decir, hasta aquí llegaste. Aquí hay gerentes en este lugar de empresas y saben que esto es así. Y tú cuidas tu empresa y tú cuidas también tu gente y le das una enseñanza. Entonces, una de las maneras que Dios nos está diciendo de preparar nuestra lámpara es ser precavidos para tener la provisión de aceite. Para eso. Ahora, las pruebas y los desiertos de nuestra vida son el Getsemaní. Yo no sé si tú has oído la palabra Getsemaní, pero Getsemaní, literalmente a donde Jesús fue, allí la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite, Gotsemen, prensa de aceite. Allí que había unos sembrados de olivo y allí había una prensa para sacar aceite. Ya eso lo voy a hablar en la otra parte porque tiene que ver con esa parte. Pero quiero decirles que a través de las pruebas y los desiertos, nosotros somos triturados para producir el aceite de la unción. De nosotros mismos, de cada uno de nosotros, sale un aceite, que es el aceite de la unción, que lo produce el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace un acompañamiento cuando tú estás en las pruebas y en los desiertos y todos los días de tu vida. Por eso el Espíritu Santo es tu paracleto. Es quien te acompaña en todos los momentos de tu vida. Terminando este quinto momento profético, la pregunta es, ¿estamos preparando nuestra lámpara? ¿Le estamos haciendo mantenimiento a nuestra propia vida? ¿Le hacemos mantenimiento a nuestro servicio o ministerio a Dios? ¿O le hacemos mantenimiento al trabajo que hacemos para el Señor, que Dios preparó de antemano a través nuestro? ¿O apenas hasta hoy estoy aprendiendo que hay un trabajo que Dios anticipadamente diseñó para mí y debo alinearme con Él? Si apenas lo estás aprendiendo, empieza a preguntarle, Señor, ¿cuáles esas obras, buenas obras que tienes para mí? Sexto momento profético. Versículo 8 y 9 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Eso es como viveza, ¿no? Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras.
id más bien a los que venden y comprad para vosotras. El aceite en la Biblia representa la unción que el Espíritu Santo da para hacer la obra que Dios nos envía a hacer. Sin el aceite del Espíritu Santo en nosotros, es imposible hacer esta obra. Porque tú, cualquier cosa que salgas a hacerla para Dios, la haces en la misma chuleta, en la misma carne. Si no lo hacemos en el aceite del Espíritu. Así que prestémosle atención a este momento profético. Yo creo que es de todos los momentos que voy a hablar, tal vez es el que debemos prestarle mucha atención, no porque los otros no sean importantes, pero debes prestarle atención. ¿Por qué? Porque el aceite es algo que no se improvisa. Porque el aceite en sí representa la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo no puedo menospreciar la unción del Espíritu Santo de Dios en mí. Porque que las vírgenes insensatas les faltara aceite, eso habla del descuido que había en ellas con el mismo Espíritu Santo. Por eso es tan importante y tan profético que la iglesia crezca en la unción, en la relación con el Espíritu Santo. ¿Saben, mis amados? Lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir, porque Dios me ha dicho, dilo, porque la iglesia necesita saber, así como tiene ganas de llover, la iglesia necesita ser advertida del peligro que está viniendo sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, el anticristo se ha encargado de calumniar al Espíritu Santo. ¿Tú sabías eso? Hay una doctrina del Espíritu Santo, que va en contra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor se quede dormida, no tenga la unción del Espíritu Santo y viva en la misma chuletica, en la misma carne, pelando el cobre todos los días de su vida. Esa es la obra del diablo. Entonces, ¿qué pasaría en una iglesia con la que vive en la carne? Los hermanos viven en fricción, peleando unos con otros, mas no llenándose del aceite, de la unción del Espíritu Santo, que es el que nos permite llenarnos de amor para yo tolerar a mi hermanito, aquel que me cae gordito, cuando dice cosas que no me gustan, sino que me molestan. Ese aceite sale, te embadurna y puedes tú abrazar a ese hermanito que te cae gordo. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Miren si la doctrina del Espíritu Santo es tan importante en nosotros. Entonces, por eso de la necesidad, porque si tú vives en pelea con tus hermanos de la iglesia, con la familia en la casa, con los del trabajo, no está haciendo luz. Tu lámpara no está alumbrando, no le hiciste mantenimiento, pero tampoco le echaste aceite. Y con el poquito aceite que tiene la lámpara se formó una humareda y estás contaminando el ambiente donde estés, ¿no? Esa persona ha formado aquí en esta empresa la cantidad de problemas que tú te imaginas. A mí me da pena ajena cuando alguien me dice, pastor, te tengo que llamar, pero quiero decirte, con esta ovejita tuya pasó esto, esto y esto en la empresa. Me da dolor, pena ajena. Ahora, no podemos ignorar que la doctrina del Espíritu Santo, que es la que estudia la unción del Espíritu Santo con el aceite, está siendo calumniada para esta estación que estamos viviendo. Ahora, entendiendo qué pasaba en la época de Jesús. En la época de Jesús,
las familias producían su propio aceite. Ellos tenían un plantío de olivos y ellos mismos sembraban el olivo y ellos recogían las aceitunas y ellos mismos hacían el proceso con la aceituna de trituración para sacar el aceite. Hoy, mire lo que reveló Pablo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Romanos 11:17 dice: al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. ¿Quién es el olivo silvestre? Dice, nosotros fuimos injertados, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Nosotros también somos olivos. Entonces, como también somos olivos, el proceso de trituración va a venir a nuestra vida para que salga el aceite. Pastor, ¿y cómo sale el proceso? ¿Cómo sale el aceite de nosotros? Claro, Dios nos lleva a Getsemaní. ¿Cómo vamos a nuestro Getsemaní? A través de las pruebas, desiertos, dificultades y momentos difíciles que vivimos. ¿Por qué no podemos ir en contra de las pruebas y de las dificultades? Dice la palabra que nosotros debemos gozarnos cuando estamos en ellas. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una producción de aceite que vale muchísimo. Y si tú eres negociante y si tú sabes la importancia de lo que es sacar el aceite a través de las plantas. Ahora en estos días que veníamos de Sincelejo, venía yo de Sincelejo y pasaba por San Onofre y veía la palma de donde sacan aceite. Y yo decía, wow, Señor, tú nos has llamado a ser olivos, pero nos has llamado para ser triturados. Porque de nosotros va a salir un aceite. No sé cuántos de los que están aquí están pasando pruebas, desiertos, dificultades. Pero quiero decirte, envisiónate, porque Dios está sacando aceite de la unción. Y eso vale muchísimo. Ese aceite es el que vas a necesitar para que cuando Cristo venga, tu vasija no solo llene la lámpara, sino que también llene la vasija de reserva que debes tener. Por eso el Señor de cuando en cuando nos mete en pruebas, dificultades y desiertos, porque a Él le interesa que tu vida y la mía tenga aceite de reserva. Entonces yo estoy entendiendo que la prueba que estoy viviendo ahora no me sirve el aceite de hace 38, 39 años. Yo necesito un aceite nuevo. Entonces Dios decidió meterme en una prueba fresca para este momento que estoy viviendo. Fuerte. Jesús pasó por Getsemaní. Jesús fue a Getsemaní. Jesús fue a la prensa de aceite porque fue en Getsemaní donde él fue. Entonces no he de ir yo también a la prensa de aceite. Así que de cada uno de nosotros va a sacar el aceite de la unción. Ese aceite de la unción no se puede transferir, porque solamente lo tienes tú. Y para los judíos en ese momento, las familias tenían sus sembrados y ellos sacaban para cada uno de los miembros la porción de aceite para ellos y la porción de reserva para que tuvieran hasta la próxima cosecha. Entonces, lo que estaban pretendiendo las vírgenes insensatas desde el punto de vista espiritual es imposible,
Porque el aceite que Dios nos da a cada uno de nosotros es intransferible. No lo podemos transferir. Como la salvación. ¿Tú sabías que tú no puedes dar tu salvación a alguien que está perdido? La tuya tú no la puedes dar. La salvación es personal e intransferible. Entonces, el aceite es el combustible que sostiene encendida tu lámpara. Si el aceite se te acaba, no va a haber luz. Lo que nos va a permitir a nosotros alumbrar es el aceite que Él ha sacado de nosotros. Y cada uno de nosotros generará un aceite cuando Dios lo empieza a machacar, tal como se machaca la oliva en ese proceso de extracción de aceite. Así es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acompaña en el proceso de trituración. Eso debemos saber nosotros aprovecharlo, que el Espíritu Santo está con nosotros. No ignoremos cuando estemos pasando pruebas. No, el Espíritu está ahí. Pídele que te fortalezca. Que te fortalezca. Dame fuerza, dame amor. Si es con esta persona que estoy teniendo problemas, dame paciencia. Lléname de tu amor, lléname de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si has estado pasando por este momento, momentos difíciles, Dios está sacando un aceite nuevo al de hace 2, 3, 4 años, 5 años atrás, 20, 30 años atrás. Dios está sacando un aceite nuevo. Así que la pregunta en en este momento, ¿estamos permitiendo al Espíritu Santo llevarnos a Getsemaní a través de las pruebas para que tengamos aceite de reserva en nuestra vida? De esta manera podemos garantizar que tendremos aceite extra en caso de que se nos esté acabando. No le digas no a las pruebas. No le digas no a los desiertos, porque el Señor te está enseñando que a través de ellos Él va a sacar un aceite de reserva que en algún momento lo vas a necesitar. En algún momento de tu vida y sobre todo para el momento inminente de la venida del novio. ¿Lo crees? Así que retener la obra del Espíritu Santo es ignorar la obra del Espíritu Santo. Y como Él quiere hacerla en nosotros, nosotros debemos aceptar ese proceso de ser triturados para que salga el aceite que está en nosotros. Séptimo momento profético. 10 al 12. Dice, y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. Las vírgenes prudentes pudieron entrar a las bodas porque estaban apercibidas. Ellas tenían su reserva de aceite. Las vírgenes insensatas, el esposo las desconoce. Le dice, no las conozco. ¿Y eso cómo así? ¿Qué tiene que ver? Interesante lo que ocurre. Y me devuelvo un poquito al proceso de la trituración de la oliva. Comparado con la trituración que cada uno de nosotros vive. Como oliva que somos, el Señor nos va a triturar. Cuando Dios nos está triturando a nosotros, lo que nosotros hacemos cuando estamos pasando por pruebas, lo legal que es que nuestra intimidad con Dios crece, aumenta. Tú conoces más a Dios cuando tú estás pasando momentos difíciles, desiertos, pruebas. Tienes un encuentro cara a cara con Dios. Dice Oseas. Osea dice que nosotros al Señor lo conocimos en el desierto. Y ese conocer es conocerlo cara a cara. Allí pude conocer áreas de Dios que yo no conocía. Y solo en el desierto lo pude conocer. Solo pude ver su manifestación
su manifestación cuando estaba en el desierto. Allí, cuando no tenía ni para comer, llegó sobrenaturalmente la provisión. Allí, cuando estaba enfermo, y hablo por aquellos que están aquí, que estuvieron enfermos aquí en la iglesia, y el Señor los sanó de cáncer, quiero decirte, el Señor, allí en ese desierto de tu enfermedad, tú lo conociste como Jehová Rafa, como nunca antes lo habías conocido. Amén. Así que, mis amados, entonces, ¿por qué el Señor no les abrió a las insensatas? Porque Él no les dijo, no, es que tú no tenías aceite. Como se te acabó el aceite, por eso no te dejo entrar. Esa no es la razón. Porque no tenía el aceite. La razón principal es que Él nos reconoce a nosotros es en el desierto. Porque en el desierto tenemos intimidad con Él. Y ahí nosotros le decimos, te amo, Señor. Nunca había conocido al Dios vivo que tú eres ahora. No te había conocido en esas áreas que te estoy conociendo ahora que estoy pasando este desierto. Qué lindo eres, cómo me deleito contigo. Cómo en medio de esta prueba tú me fortaleces. Cómo me has librado de esto. Y empezamos a tener esa comunión íntima con Dios. Y nos enamoramos de Dios, tenemos mayor intimidad con Dios y Dios se enamora de nosotros. Entonces, se da en ese tiempo de prueba, yo tengo aceite de reserva. Entonces puedo, a través de ese aceite de reserva, no solo tengo el aceite de reserva, sino que también gané a mi todo, a mi amado, a mi amigo, a mi Jesús, a mi Rey, a mi Señor. Se me reveló en medio de la prueba. Yo no sé si a ti te parece eso favorable, Arle. Allí lo pudiste conocer en tu desierto con esa enfermedad que tuviste, Arle. Pero las insensatas, ellas querían lo más fácil. Véndeme un cuartico de aceite, niña. Ay, niña, véndeme un cuartico de aceite. Y fiado, porque no tenían plata tampoco. Entonces, hoy te pregunto, estoy entendiendo que Dios, una manera de reconocerme como esa virgen, pero como la novia del Señor, será por el aceite de la unción en mí que manifiesta la intimidad con Dios. Cuando está preparando el aceite, se manifiesta que mi intimidad con Él crece. Crece. Yo hoy quiero preguntarte, iglesia, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Y que esto sea un desafío para este 2025, porque no sabemos cuándo venga el Señor. Pero les quiero decir, hay una oscuridad sobre el mundo entero. Y necesitamos entenderlo. Así como cuando quiere llover, vemos que las nubes se colocan sobre el cielo y lo encapotan completamente. Y por allá se oye un trueno. Va a llover. Así está el mundo entero. En oscuridad. Por último, octavo momento profético. Para terminar, versículo 13. Dice Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús dice, no es problema del tiempo cronos, no es problema de este reloj. Más bien, estén apercibidos del tiempo kairos.
El Cairo es, si te estoy enseñando que el mundo está en oscuridad y yo voy a llegar a la medianoche, eso quiere decir que voy a llegar en un momento inminente cuando las cosas en el mundo entero están en un oscurantismo tremendo, en una inmoralidad tremenda, que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno malo, que hoy da lo mismo y algunos países ya están legalizando que una persona se puede casar con un árbol, se puede casar con un perro, sí, se puede casar consigo mismo. ¡Wow, Señor! ¿Cuánta oscuridad hay en el mundo entero? Pero miren, este octavo momento profético yo lo llamé palabras de sabiduría para la iglesia de hoy. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra de sabiduría? La palabra sabiduría, es uno de los dones del Espíritu Santo. Es la palabra donde Jesús te da la solución al problema. En ese último momento profético, el Señor le está diciendo a la iglesia, ¿quieres saber cuál es la solución a este problema? Que la iglesia vivirá cuando Jesús venga. Él dice en estas palabras, en un solo verbo está la solución. Él dice, velad. Velad. Y les voy a decir lo que quiere decir esa palabra en el original griego. Esa palabra tiene 4 connotaciones. La primera es enderezar. La segunda, levantar. La tercera, despertar. Y la cuarta, resucitar. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? ¿Qué te está diciendo el Señor a ti personalmente? Primero te está diciendo, enderézate de lo que está torcido. Si no estás caminando bien, busca la dirección correcta. Enderézate, iglesia. ¿Qué es lo que has estado haciendo donde sabes que eso no te llevará a lo que Dios tiene para ti? Y si Dios te está hablando en esta mañana y tú estás entendiendo que el Señor te está hablando, que su venida es inminente, porque es cierto, sobre el mundo entero hay una oscuridad tremenda, pero sobre la única entidad en el mundo que va a haber un nuevo amanecer y que vendrá una gloria, se llama la iglesia de Jesucristo. Esto no es para tener miedo, esto es para enderezar nuestro camino. Si hemos estado caminando mal, vayamos y enderezcamos el direccionamiento que hasta ahora hemos tenido con Dios. Si tú estás viendo la iglesia como un club social, maravilloso por lo social, porque la iglesia tiene una parte que es muy linda y es la parte social, cuando tú te relacionas con las personas. Hermoso relacionarnos, pero no podemos descuidar que el Señor nos está llamando, que yo aprendo a tener intimidad en medio de las pruebas, pero que Él me fortalece, me da fuerzas, me llena de amor. Sus frutos se manifiestan en mí cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando yo lo busco en oración, cuando me levanto temprano en oración, cuando lo busco en ayuno. Estos 21 días de ayuno, hablábamos con mi esposa, han sido una bendición para nosotros los días que llevamos en el ayuno. ¿Por qué? Hemos visto a Dios operar en nuestros corazones. Hemos visto a Dios sacar de nuestros corazones cosas que estaban allí. Y nos hemos dicho, wow, Mari, el Señor sacando esto de mi corazón, qué horrible. Entonces Dios me está enderezando a través del ayuno. Es la única entidad. Mira, la ciencia lo sabe. El ayuno, los médicos lo proclaman porque ellos saben. Y por eso hoy hablan del ayuno intermitente. No vamos a hacer nosotros ayunos para estar bien espiritualmente, pero también estar bien aún físicamente.
Qué bueno poner esa situación que estás viviendo. Qué bueno poner ese carácter. Eso que tu jefe no te tolera o tú no toleras a tu jefe. Señor, embadúrname de tu aceite para amar a mi jefe. Ayúdame. Que estos 21 días de ayuno me ayuden para eso. Lo primero que hace, enderezarnos. Lo segundo, levantarnos. ¿De qué? De lo que estemos caídos. ¿En qué estamos caídos? ¿Cuáles son esas cosas que se han caído en nosotros? ¿Volviste a un pasado que te persigue? ¿Cuál es el pasado que te persigue? Solo tú lo sabes. Volviste a él. Pero quiero decirte, esta parábola es una parábola de advertencia, no de condenación. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia de Jesucristo. No salgas de aquí condenado. Si hoy tal vez toqué el dedo en el punto neurálgico, porque tienes que enderezar cosas y tienes que levantar cosas de las cuales has estado caído, no dejes que la condenación te acuse. No dejes mucho tiempo, porque es inminente que la segunda venida de Cristo es un suceso que ha de suceder en el mundo entero, valga la redundancia. La tercera, despierta. Iglesia, si hemos estado dormidos, despertemos. Así es que Jesús va a encontrar la iglesia de los últimos tiempos. La va a encontrar dormida. Por lo que dice la parábola, sí. Pero tú y yo podemos cambiar el statu quo en que ha estado la iglesia y podemos transformarla en una iglesia dinámica, en una iglesia que ama al Señor, que le encanta la adoración, que le encanta escudriñar la palabra, que ama a Dios en lo íntimo, que acepta el proceso de trituración que está viviendo y se goza en medio de él. Y por último, el Señor dice, ese velades resucita. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que han estado muertas en tu vida? ¿Qué necesitas resucitar en tu vida, en lo personal? ¿Cuáles son aquellas cosas que te descuidaste y murieron en tu vida? Y el Señor te está diciendo, haz que resuciten esas cosas en ti, te está diciendo el Señor. Yo declaro sobre ti que Dios resucita esas áreas donde has sentido que tú has estado muerto. En lo personal, en lo ministerial. Si algo en tu ministerio murió, el Señor te está diciendo, yo hoy te levanto y te resucito al plan que yo tengo escrito para ti. Porque yo vengo por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia hermoseada. Y el Señor hoy le está recalcando a la iglesia que el ministerio pastoral es un ministerio juntamente con el profético para discernir los tiempos, para embellecer la iglesia del Señor. Yo espero que al salir de aquí salgas como un espa, de un espa. Salgas bello, salgas bella de este lugar. Porque el Señor te está hablando y el Señor te está diciendo, resucita en aquello que ha muerto en tu vida. Colócate en pie, iglesia. Gracias por estos 8 minutos que me regalaron de más. Quiero bendecir tu vida. Gracias a los que han estado conectados allí y a los que nos verán en YouTube en unos días. Gracias por ser entendidos. Que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola no para condenación. No tengas miedo. Estamos en la gracia del Señor. Estamos a tiempo. Es inminente su venida, pero da tiempo que hoy le digas al Señor, quiero empezar de nuevo contigo. No quiero quedarme en este proceso, Señor. Quiero aceptar el proceso. Ayúdame, Señor, a aceptar el proceso. Y quiero ser entendido, Señor, que el aceite de la unción es lo más importante en esta enseñanza. Que si estoy pasando por pruebas, por desiertos, por momentos difíciles, es porque estás tú, Señor, haciendo en mí, sacando de mí,
de la oliva, que soy yo, me estás triturando para sacar el aceite que yo necesito de reserva para cuando tú vengas por cada uno de nosotros como iglesia. Porque todos nos iremos juntos en un mismo momento. Y declaramos que tu gracia está con nosotros, no solamente para que se vaya el 50%. Queremos declarar que el 100% se logra ir con el Señor. Siempre y cuando la iglesia del Señor plena entienda las verdades que el Señor nos ha enseñado en esta palabra. Quedamos despedidos. Bendiciones a todos, un feliz almuerzo. Bendecimos ese almuerzo, bendecimos los que siguen el ayuno. Gracias por los que continúan el ayuno. Algunos me dicen, sí, yo voy a seguir el ayuno. Gracias, Gina, qué bien, qué bueno, Enita. Gracias a los que van a seguir el ayuno. Rey, gracias por el ayuno. Gracias muchachos, a ustedes también, gracias. Los bendigo a todos, Harley. Gracias, los bendigo. Bendecimos a nuestra familia de la fe que está allí en YouTube y en Zoom. Gracias por estar allí. Les amamos. Bendiciones a todos.